Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Va? Elena. Vamos. Y no desde el celu. Hola, ¿Tanto David, qué tiempo? bueno verte. Merendamos juntos, David. Hola, Marian. Los invitamos a todos a silenciar micrófonos. Van a ver un cartelito, tal vez que esta es una nueva función de Zoom, un cartelito que les avisa cuando estamos grabando. No se preocupen. La idea es después poder compartir con aquellos que no formaron parte del ciclo a través de YouTube, poder compartir esta experiencia que hoy llega a su cuarto, y me duele decirlo, último encuentro, de un ciclo muy disfrutado, muy disfrutado. Veo que varios sonríen, los que tienen cámaras encendidas, así que no me pasó solo a mí, gracias por no dejarme sola con mi alegría. Los invitamos a todos que puedan apagar micrófonos, si no yo voy a ir silenciando, no quiero parecer maleducada, pero silencio para facilitar un poquito el desarrollo de Lauri. Bueno, último encuentro de este ciclo hermoso de Mujeres y Política, que forma parte de un ciclo aún más general que estamos desplegando en Lambrot, que se llama Deconstrucción. Nos dedicamos a tomar temas de la vida cotidiana, de nuestro alcance natural, y los desmenuzamos para volver a armarlos como nos parezca. Los desmenuzamos por el placer de saber que las cosas tienen movimiento y que nosotros también somos agentes de ese movimiento, y los desmenuzamos con la curiosidad de los chicos, para ver qué hay de nuevo ahí para nosotros. En esta ocasión, con Laura nuevamente nos encontramos para hablar sobre mujeres y política, que hay mucho de ahí para nosotras, nosotros. Con Y este sábado tenemos algo también, ¿no es cierto, Ruti? ¿Qué tenemos este sábado? ¿Querés contarlo vos, Omito? Sí, porque tenemos dentro del ciclo de construcción, tenemos un encuentro este sábado a la noche, a las 20 horas. Es el análisis de una película del Festival de Cine, donde también tocamos de construir los modelos de familia, que en general están establecidos de una manera, y la película nos muestra otra propuesta, así que los queremos invitar. Ahora les vamos a poner la película en el chat para que la puedan ver, así la analizamos el día sábado. No se olviden de mirarla y compartir, porque también tiene mucho que ver con todo lo que desmenuzamos, que decía Ruti, en este ciclo. Sí, la verdad que lo lamento, porque al conocer a Laura y aprender historia con este dispositivo muy dinámico, me permitió acceder a la historia de una manera particular. Lo comentamos con Karina Spanierman, que también está. Así que, bueno, vamos a lo que vinimos, si les parece. Laura, muy ¿Cómo bienvenida en el no? último encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, a mí también me genera un poco de melancolía, de nostalgia, porque la verdad debo admitir, y igual lo voy a decir al final, que me sentí sumamente cómoda, muy bien recibida, y la verdad es que debo agradecerle a Omar porque no me conocía, y se tiró a la pileta y se arriesgó a presentar a alguien que él no conocía, y bueno, me alegro que los haya satisfecho, pero bueno, vamos a lo nuestro, después vendrá el momento de los agradecimientos. En el día de hoy es un poquito es el cierre formal, pero es además dos mujeres a quienes elegí que tienen que ver con liderazgos más recientes. No me voy a ir al siglo XIX-XX con Rosa Luxemburgo. Son dos mujeres que han llegado al poder en dos naciones sumamente conocidas y progresistas. Estoy hablando de Margaret Roberts y Angela Kastner, o sea, Margaret Thatcher y Angela Merkel, para también pensar un poco, ¿no? Que todas las mujeres que mencionamos, caso Golda Meir, no hablé de Indira, pero Indira Gandhi también es parte de este grupo de mujeres líderes, usan sus apellidos de casada, ¿no? Es simplemente como para pensar un poco y reflexionar cómo la historia y la sociedad las conoce. Bueno, vamos a la parte ardua de lo nuestro, que tiene que ver con compartir pantalla. Un segundito. Ahí está. Sí, voy a ir un poquito, lo voy a ampliar y voy a adelantarlo. Debería haber comenzado por aquí. Les presento
por los rasgos seguramente la reconocen, a Margaret Roberts, conocida posteriormente como Margaret Thatcher. Margaret No lo Roberts... ven. ¿Ustedes lo ven? Sí, perdón. Perdón. ¿Lo llegan a ver? ¿Lo están viendo? No. Bueno, dame un segundito, vamos a probar de nuevo. Compartir pantalla. Pantalla, compartir. A ver Ahí, ahora. ahí sí. ¿Ahí la ven? Bueno, voy Sí, a tratar de ampliarlo un poquito, que está ahí abajo, pero no puedo sacar esto como siempre, para que lo vean más grande. El cursor al medio, ahí un Sí, poquitito pero lo más. que pasa es que me aparece la barra de... Dame un segundito. Ale, un minutito. Ale. Sí, mi hijo, uno de mis hijos, es necesario admitir cuando uno necesita ayuda de este tipo de cosas. Ahí está, vamos a un corte y en el corte publicitario les comentamos que este ciclo va a continuar deconstruyendo el rol del padre, deconstruyendo la familia, fertilidad asistida, tenemos pensado, deconstruir la idea del intercambio de la plata, el dinero, deconstruir la idea del arte, deconstruir, ¿qué más tenemos, Ruti, pensado? El rol del papá, las masculinidades, el rol del hombre que tiene que ser el protector. Porque ¿Cómo se han siempre... cambiado también los roles familiares en función del contexto actual? ¿Cuántos padres hemos visto en reuniones de Zoom atendiendo a sus hijos también? Se nos viene Sí, algo lindo. Lauri, ponete el micrófono, ahora que ya estamos viendo perfecto. ¿Sí? Ahí ¿Ahora me escuchan bien? estamos, perfecto. Les pido disculpas, pero siempre hay algún inconveniente. Margaret Roberts nació en Grantham, que es una localidad en Inglaterra, en 1925. Si bien su padre era comerciante, ella tiene una hermana mujer, si bien su padre era comerciante, participaban todos de la iglesia metodista. Y las iglesias protestantes, y esto es válido también para el caso de Angela Merkel, las iglesias protestantes en muchos casos insuflan en sus participantes una moral muy rígida que de alguna medida se va a ver plasmada en su vida política y en su vida personal. Bueno, su padre, como les decía, participaba en la política local, participaba en la iglesia metodista, es un predicador, y viven es una familia que no es rica de ninguna manera, son simplemente comerciantes, y a pesar de esta, que no tiene una posición muy holgada, Margaret Roberts va a la Universidad de Oxford y se va a convertir en licenciada en ciencias químicas. Otra cosa que comparte con Angela Merkel, que puede ser hasta llamativo, ¿no? Tanto Angela Merkel como Margaret Thatcher dedicaron su carrera profesional a lo que llamamos las ciencias exactas, a las ciencias duras. Ninguna de las dos no es abogada, no estudiaron filosofía, no estudiaron historia. Margaret Thatcher era química y Angela Merkel será física. Pero bueno, vuelvo a Oxford. Se recibe como investigadora química, va a ir durante un tiempo a investigar cuestiones vinculadas con los plásticos, y en 1951 se casa con Dennis Thatcher, de donde toma el apellido que nosotros conocemos, y 1 o 2 años después va a ser mamá de mellizos, sus hijos son Carol y Mark. Muchas de estas cosas quizás muchos de ustedes las conocen porque vieron The Crown, y en The Crown, en la miniserie inglesa que relata la historia de Isabel II, hay toda esta temporada que ha terminado se dedica en gran parte a la historia de Margaret Thatcher también. Él es un ejecutivo de una empresa petrolífera y él la va a introducir en política. Siempre Margaret Thatcher va a ser un miembro y sostenedor y posteriormente líder del Partido Conservador. Básicamente en Inglaterra hay 2 grandes partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Bueno, Margaret Thatcher será una abanderada del conservadurismo. Ahí está con sus hijitos mellizos, y
En 1959, ya tenía 35 años aproximadamente, se convierte en miembro de la Cámara de los Comunes, o sea, ingresa en el Parlamento. Si ustedes observan esa imagen, en esa imagen ella está todavía en el afiche con su apellido de soltera, ¿no? A pesar de que ya está casada y de que va a formar parte del Parlamento. El Partido Conservador, del cual ella forma parte, accede al poder y ella es nombrada ministra de Educación y Ciencia. Y ahí ya empiezan sus primeras acciones sumamente controversiales, porque en esta intención que ella va a demostrar a lo largo de toda su vida de propender a el recorte de todo lo que tenga que ver con acción social, de ahí es que es tan rechazada. Ella hace un culto del liberalismo, de la economía monetaria, pertenece a un grupo económico y político que rechaza la intervención del Estado y entre algunas de las medidas tan polémicas que toma, decide recortar la leche que se le daba, la leche gratuita que se le daba a los niños entre 7 y 11 años. Por eso la empiezan a llamar la ladrona de leche. ¿Por qué? Porque le niega en ánimo de recortar para las finanzas inglesas, le niega esta merienda que se le daba a los niños. Va a tener que retroceder porque es terriblemente rechazada esta medida y bueno, decide darle 1/3 de litro diario a los niños más pequeños. Pero más adelante, cuando escriba sus memorias, una vez que se haya retirado, va a admitir que fue una medida desmesurada y dice: aprendí una valiosa lección de esta experiencia. Había incurrido al odio político máximo por el beneficio político mínimo, o sea, no tenía ningún sentido haber tomado una medida tan radical que le granjeó antipatías. Bueno, parece que mucho no le conmueve porque en la década del 70 ella empieza a ser parte de lo que se llama el Instituto de Asuntos Económicos, digamos, en Inglaterra, que es una agrupación de pensadores que van en contra de la intervención del Estado en política y que, como dije hace un rato, sostienen lo que tiene que ver con el libre mercado, la economía monetaria y la escasa participación del Estado. Inglaterra está atravesando un periodo de enorme inestabilidad y problemas económicos. Estoy hablando de la década del 70. Yo encontré este gráfico y en este gráfico quise mostrar de qué manera de qué manera crece la inflación. Este gráfico de barras ilustra algo que para nosotros argentinos, y más en los tiempos que corren y en los tiempos que hemos atravesado, puede resultar, no puede resultar muy sorprendente, pero sí en el Reino Unido. Si ustedes observan en la década del 70, la inflación llega aproximadamente hasta un 25%. Esta escalada inflacionaria va a traer aparejada, además, un altísimo índice de desempleo y mientras crece el desempleo y crece la inflación, también crece la conflictividad social. Los obreros en distintas marchas van a exigir aumento de salarios. El desempleo para 1980 aproximadamente llega alrededor de los 2 millones de desempleados. Más adelante va a llegar a los 3 millones y recién para 1987, para fines de la década, va a empezar a descender. O sea, es una década de terrible conflictividad social, inflación, desempleo, recesión, y a todo esto se agrava por la crisis, por el crecimiento del precio del petróleo en el cercano oriente, que ahí en esta imagen en una estación de servicio en Inglaterra, lamentablemente no hay gasolina, es lo que dice ese cartel, que en el caso de Inglaterra no fue tan gravísimo como en el resto de Europa porque pudieron recurrir al petróleo del Mar del Norte. Sin embargo, toda esta situación agrava toda la cuestión económica y, por ejemplo, los diarios muestran imágenes de niños cuyos padres han perdido el trabajo y ella, que está en cargos muy importantes, ahí, bueno, la vida de quién, el futuro de quién, y una imagen de ella donde dice, ella no se ocupa, ella no les importa
estos niños. ¿A usted sí? Es una exhortación a la solidaridad de alguna manera con esta situación. En 1979, Margaret Thatcher accede por primera vez en la historia que una mujer llega al cargo de primera ministra en el Reino Unido. Una de las razones por las cuales llega es que tiene un discurso muy duro, hace, digamos, promesas de que va a combatir la situación económica reinante, y además el laborismo, que es su partido opositor, está muy dividido, razón por la cual todo esto favorece la llegada de la Thatcher al poder. Y la verdad que se burlan un poco de ella, porque tiene un acento en inglés, ¿no? Demasiado, ¿cómo podemos decir? Elegante. Entonces parece ser, esto es un chimento que toma clases de dicción para evitar este acento un poco vulgar, diría yo, que parece que le aparecía cuando estaba en situaciones de estrés o en discursos muy encendidos. Como es costumbre, la reina recibe al ministro una vez por semana y perdón, me olvidé algo que sí me parece importante. Cuando ella asume el cargo de primera ministra en el año 1979, y acá sale a la luz este apego a lo religioso, va a parafrasear una oración de San Francisco diciendo: donde haya discordia llevaremos la armonía, donde haya error llevaremos la verdad, donde haya duda llevaremos la fe, y donde haya desesperación llevaremos la esperanza. Bueno, nada más lejos en su estilo posterior de este llamado a la concordia, ¿no? Bueno, les decía que se reúne semanalmente con la reina, tienen más o menos la misma edad. Margaret Thatcher es del 25, la reina es del 26, y bueno, se han tejido una serie de, ¿cómo les puedo decir?, de chimentos, ¿no? De que la relación entre ellas no era buena. Sin embargo, posteriormente, Margaret Thatcher va a decir: siempre encontré la actitud de la reina hacia el trabajo de gobernar absolutamente correcta. La historia de la lucha entre dos mujeres poderosas han sido nada más que un invento. Por lo tanto, va a continuar en el poder, pero va creciendo cada vez más el descontento y el desagrado por parte de muchas agrupaciones políticas y sociales, al punto tal que ella empezó a reducir inversiones en servicios como la educación y la vivienda. Y entonces, la Universidad de Oxford, con prácticamente el plenario de la comunidad educativa reunido, decidió no otorgarle un doctorado honorario, y esta es la primera vez que fue la única primera ministra graduada en Oxford que casi por unanimidad del claustro no recibió ningún tipo de mención. Bueno, yo no sé si hizo mucha mella en ella, porque continuó con la política de privatizaciones. Quiero decir que para todos quienes vivimos en la Argentina en la década del 90, hay muchas cosas que nos van a resultar sumamente familiares: recorte de los gastos del Estado, precarización laboral y privatizaciones. Es un ingrediente crucial de lo que se empieza a llamar el thatcherismo, porque el nombre de esta mujer se va a convertir en un sustantivo. ¿Qué es el thatcherismo? El thatcherismo es la corriente política que tiene que ver con los recortes, que tiene que ver con un estilo sumamente duro, al punto tal, bueno, ustedes saben que la van a llamar la dama de hierro. Bueno, hablando de las privatizaciones, se recaudaron más de 29.000 millones de libras, se privatizó el gas, se privatizó British Airways, se privatizó empresas que tenían que ver con servicios esenciales, el gas, las aerolíneas, la autoridad aeroportuaria. Esto en cuanto a la política económica, en el propósito de recaudar más para el Estado y de alguna manera combatir la inflación y la inestabilidad creciente. Ahora, en el gobierno de Margaret Thatcher va a tener serios problemas, no solamente por su política económica y la oposición, sino va a tener serios problemas con lo que es un problema casi permanente de Inglaterra, que es el problema de Irlanda. Y es en la década del 80 se generalizan los fenómenos de violencia, acciones terroristas del IRA, Ejército Republicano Irlandés,
Hay negociaciones para llegar a un acuerdo, no va a ser posible llegar a un acuerdo, es más, acciones de voladuras de bares y de acciones de terrorismo urbano, del IRA en Londres, y ella misma, Margaret Thatcher, será víctima de un atentado en Brighton cuando sale de una reunión, de una convención del Partido Conservador, y dice, si espero que se pueda ver, bueno, a ver, esta vez no tuvimos suerte, en la portada del Daily Mirror, con que tengamos suerte una vez es suficiente, de este atentado con bombas ella sale ilesa. Pero si hay algo que marca, no sé cómo decirlo, la crueldad de alguna manera de esta mujer, denme un segundo a ver si puedo sacar del... Ahí está, perfecto. Es lo que ocurre con Bobby Sands. Bobby Sands es un representante del movimiento de liberación irlandesa, y Bobby Sands inicia junto con otros prisioneros una huelga de hambre con el propósito de ser reconocidos como presos políticos. Esta huelga se van turnando en las huelgas de hambre. Ella no está dispuesta a ningún tipo de negociación, y más o menos afirma, un crimen es un crimen, y nada más que un crimen, no hay nada de político. No les reconoce el estatus de presos políticos, y Bobby Sands morirá, como dice ahí en esa imagen, tras más de 2 meses de huelga de hambre, junto con otros militantes del ejército republicano irlandés. Los líderes políticos irlandeses afirman, cito textual, Margaret Thatcher es la bastarda más grande que hemos conocido. En cuanto a la política exterior, y en este caso nos toca absolutamente de lleno en lo que tiene que ver con la historia argentina reciente, Inglaterra asistía al desmoronamiento de su imperio colonial, el cual, bueno, va perdiendo colonias desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y cuando nadie esperaba que pudiera haber un conflicto en alguna colonia inglesa, el gobierno de la dictadura argentina en 1982 inicia un conflicto en lo que para nosotros se llaman Islas Malvinas y para Inglaterra son las Falkland Islands, que Inglaterra tiene presencia y control de la zona desde 1833. Resulta a veces un esfuerzo importante mirar la historia desde el otro lado, pero en este caso me veo obligada a hacerlo porque estoy hablando desde el lado de Inglaterra. El 2 de abril del 82, como todos nosotros sabemos, se ordena la invasión de Puerto Argentino. Perdón, acá hay una preguntita, disculpad. Sí, dale. ¿Cuándo se asume que la situación era hiperinflacionaria? Acá pregunta Karina. Y generó desempleo, no se entiende bien la pregunta, pero... Bueno, yo lo que puedo decir es que a partir del 72-73, o sea, en la década del 70, hay una situación de inflación y de desempleo crecientes. Ella asume en el 79, con lo cual doy por sentado que esta situación de crecimiento inflacionario persistía, lo mismo que el desempleo. El desempleo recién empieza a mermar en 1987, cuando ya hace 8 años que ella está en el poder. No sé si contesto a lo que... Ahí está, sí. Más o menos, ¿no? Muy bien, acá tenemos a Margaret Thatcher acompañando a las tropas, porque rápidamente el gobierno inglés, frente a la agresión que sufre uno de sus dominios, va a reaccionar también con la fuerza. Se movilizan portaaviones, otras naves de guerra, aviones de combate, y 10.000 hombres de infantería serán movilizados para ir a recuperar un territorio que está a 8.000 millas de distancia y que la verdad que no, aparentemente no resulta muy importante, pero sí lo es a partir de semejante movilización. Les decía, se mueven portaaviones, se mueven aviones, se mueven tropas de infantería, y la verdad que va a ser una guerra muy breve, muy veloz, la superioridad inglesa es notoria,
Argentina se rinde el 14 de junio y mueren 255 efectivos británicos contra más de 600 hombres que mueren del lado argentino, de los cuales la mitad son muertos por el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, como todos ustedes saben. Ahora, la intervención, la veloz intervención y eficaz intervención de Inglaterra en la recuperación de las islas acrecienta, digamos, favorece políticamente, de la misma manera que perjudica al gobierno argentino, favorece al gobierno de Margaret Thatcher. La victoria se logró muy rápidamente y da la pauta de que Inglaterra, a pesar de que es una potencia colonial en retirada, todavía tiene capacidad militar para recuperar uno de sus territorios. La recuperación económica que había habido a lo largo de 1982, la división que persiste del Partido Laborista y, lógicamente, cierto aire triunfalista después de la victoria de Malvinas, permite que Margaret Thatcher sea reelecta en 1983. Y quiero decir algo, si bien la guerra de Falkland fue una guerra popular, tampoco supongamos que significó digamos, una gran revolución en el mundo en Inglaterra. Cuando la guerra terminó, la verdad que volvió a sus problemas domésticos que persisten en cuanto a huelgas, declinación económica y descontento social. Y una de los conflictos más graves y más serios que tendrá que enfrentar Margaret Thatcher en la política interna tiene que ver con la huelga minera, porque el Consejo Nacional del Carbón decidió el cierre de 20 de las 174 minas que eran propiedad del Estado y significó el despido de 20.000 mineros. Esta imagen es clara y dice de qué lado estás, del lado de los mineros o del lado de la policía, que se entrena especialmente para reprimir estas acciones de los mineros. Familias mineras que salen a la luz y dicen que sus niños y sus mujeres no quieren saber nada con Joel, quiere decir el seguro de desempleo. Explotemos el carbón, no necesitamos un seguro de desempleo. A pesar de las huelgas y a pesar de las protestas, se estima que el coste de esta huelga fue de 1.500 millones de libras. Fue en parte responsable de la caída de la libra esterlina. Cerraron 25 minas de carbón. Más adelante son 97 las minas que cerraron y muchas de ellas fueron privatizadas. Si yo no me equivoco, la maravillosa película Billy Elliot... Estaba por decir eso, Laura. Hay dos películas que me parece que ilustran. Una es de Full Monty, ¿cómo se llamaba en castellano? Sí, Full Monty, Full Monty. Full Monty, los strippers que bailaban, y esa es una, que es en Sheffield, con el cierre de las acerías, y la otra es Billy Elliot, ¿no? De las huelgas mineras. Acá Cari pregunta cuánto duró esa protesta. Justo te iba a mencionar eso, que Billy Elliot retrata como contexto, con un texto muy hermoso. Después de un año de huelga, 1984-1985, dice ser la confrontación más importante con un sindicato que debió absorber Margaret Thatcher. De todas maneras, el entrenamiento de la policía más la nueva conducción de los sindicatos no lograron demasiado los mineros. Un año. Posteriormente también deberán afrontar huelgas de empleados públicos y de maestros. Muy bien, con respecto a política exterior, estamos en el final de la Guerra Fría. Margaret Thatcher será una aliada incondicional de las políticas de Ronald Reagan. Da lugar para que aviones estadounidenses despeguen desde bases inglesas para bombardear Libia. Va a participar inclusive, aunque ya no esté en el poder, pero claramente, digamos, partidaria de la intervención en Irak, una vez que George Bush llegue al poder.
Le tocará también el comienzo de los cambios de la perestroika, se va a entrevistar con Gorbachov, con quien tiene un vínculo muy cordial, digamos, a pesar de que no es muy partidaria por ejemplo, de la unificación alemana, ¿no? Porque teme que Alemania se vuelque hacia el lado soviético. Y contra todos los pronósticos, con esta enorme oposición, en 1987 será reelecta por tercera vez, ahí tienen el número 3 en el signo de triunfo, pero digamos, su declive no va a venir por la oposición interna, no va a venir por la oposición de los ingleses mismos, sino que va a venir por una ruptura dentro del Partido Conservador, porque insiste en negar acercamientos con Inglaterra en un momento, con Europa en un momento en el cual la idea de la Unión Europea está cuajando, decide el establecimiento de impuestos muy recesivos, entonces bueno, ahí estoy acelerando un poco para tener lugar con nuestra otra protagonista, hay una ruptura dentro del Partido Conservador, lo cual ella posteriormente va a considerar una traición, y en noviembre de 1990, después de 11 años de estar en la cúspide del poder, renunciará y dice en su renuncia: estoy muy feliz de haber dejado al Reino Unido en mucho mejor estado del que estaba cuando llegamos al poder hace 11 años y medio. Será John Major quien la va a suceder en un gran desafío después de lo que se llamó el post-thatcherismo, ¿no es cierto? Cómo salir de toda esa etapa. Bueno, después de abandonar el poder, va a escribir 2 libros, las memorias de los años mientras fue primero ministro, fue nombrada rectora honoraria de una universidad privada, universidad que se crea en la época en que ella era primera ministro, y bueno, y tiene algunas conductas que desde nuestra perspectiva son sumamente polémicas. Cuando el dictador chileno Augusto Pinochet encuentra refugio en Inglaterra, ella lo va a ir a visitar, lo cual tiene lógica geopolítica porque me permito recordar que Chile apoyó a Inglaterra con sus bases en el sur de Chile en ocasión de la Guerra de Malvinas, o sea que Margaret Thatcher está de alguna manera devolviendo una atención que tuvo el gobierno chileno. En 2003, murió Sir Denis Thatcher, esta es una imagen del entierro, del velorio de su marido, y ella dijo respecto de su marido: ser ministro es un trabajo solitario, en cierto sentido esto debe ser así, pero con Denis ahí nunca estuve sola. Qué hombre, qué marido, qué amigo. Bueno, hay una beta, digamos, ahí emocional. Va a festejar su cumpleaños 80 en un importante hotel de Londres, donde la reina misma fue invitada. Se descubre una estatua de bronce dentro del Parlamento, honor que tuvieron otros primeros ministros, y se mostró muy complacida porque su estatua está ubicada enfrente, la de Winston Churchill, a quien ella admiraba mucho. Sin embargo, dijo, hubiera preferido que fuese de hierro, haciendo un chiste y una alusión a su apodo, pero como es de bronce, hará que no se oxide. Margaret Thatcher muere en 2013, a partir del año 2000, después sabemos por comentarios de su hija, estaba sufriendo un deterioro cognitivo importante, murió a los 87 años, y lo que me parece interesante ver es cuál es la reacción del pueblo. Una mujer que hacía más de 15 años había dejado el poder, salen a festejar en Trafalgar Square que ha muerto, y este afiche dice pura maldad. Por supuesto, todos los diarios del mundo, todas las revistas del mundo hicieron alusión a la muerte de esta mujer, considerada entre las 25 mujeres más importantes, 25 personajes más importantes dentro del siglo XX. Hablaron en su homenaje Barack Obama, el Papa Francisco, hicieron alusión a su muerte. Y, por ejemplo, un cántico en la plaza en Trafalgar Square, Ding Dong, la bruja ha muerto, festejos como un diablo, contentos, ¿no? Festejando, descorchando champán porque la Thatcher murió. La hinchada del Liverpool
levantó un cartel diciendo, a usted no le importó cuando mintió, a nosotros no nos importa cuando usted muere. Meryl Streep, quien la protagonizó La Dama de Hierro, la película que cuenta la historia, dijo ella no podía permitirse ni la risa ni las lágrimas, porque sabía que eso sería percibido como señal de debilidad. Se enfrentan dos imágenes, la del ícono y la del monstruo. Y otra vez la perra ha muerto, alegría, alegría, y realmente lo que nosotros vemos en la tapa del Daily Mirror hace mención a esto que decía hace un momento, ¿no? La mujer que dividió a la nación. En algún momento su popularidad subió hasta un 40%, sin embargo, si nosotros escuchamos, por ejemplo, ¿no? digamos, las evocaciones de los escoceses, dicen, antes de Thatcher, Escocia hacía acero, barcos, autos y producía carbón. Para cuando Thatcher terminó su gobierno, todas esas industrias quedaron devastadas y decenas de miles de hombres y sus familias vivían sin trabajo y sin esperanza. Voy a avanzar un poco. Era una mujer, no sé, masculina, fálica, o sea, es como también aspectos de lo que se consideraba para el hombre estaba internalizado en lo femenino, no hay una regulación emocional, cómo muestran sus sentimientos, qué pasa con el rol de la mujer en esa época, con esta persona. Sí, yo más que en esta época, yo creo que ella muestra un momento de debilidad bastante importante cuando su hijo Mark se pierde en el rally de Dakar. Durante unos días no sabe qué pasa con su hijo, y creo que es ese momento muestra debilidad. También cuando se retira, o sea, cuando debe renunciar, cuando dice esas palabras, bueno, dejo a Inglaterra mejor, muestra cierto quebranto, pero cuando uno habla de thatcherismo, hace alusión al absolutismo moral, el nacionalismo, el interés individual y un enfoque inflexible para alcanzar sus objetivos políticos, ¿no? Me parece que... Sí. No quiero, perdón, Decime. no quiero ser una ploma porque nos quedan pocos minutos para ver a Angela Merkel, que me parece también un personaje hermoso. Hay una serie que se llama... Excelente, no, pero quería... Hay una serie que se llama Sí, Years and Years, que refleja un personaje de las características... una líder política en el año 2028 en Inglaterra con características de lo que podría ser la evolución de Margaret Thatcher en estos próximos años. Me parece que es un personaje que entra en serie. Con Emma Thompson, creo. Sí. Bueno, pero ahora voy a tocar el tema de un personaje que está aún en vigencia y que no es para nada tan controversial, al contrario, en la medida que ha crecido y que ha avanzado, está en el poder desde el año 2005, hace 16 años que conduce la economía, la tercera economía más importante del mundo y sin ninguna duda la locomotora europea. Estoy hablando de Angela Kastner, para nosotros Angela Merkel, ahí tenemos desde la joven Angela hasta el presente. Angela Merkel considerada como, dentro de la revista Forbes, por supuesto la mujer más poderosa del mundo y la cuarta mujer y la cuarta persona más importante del mundo, por delante de empresarios y por delante del mismo Papa, ¿no? Esta niñita nació en Hamburgo, lo que era parte de la República Democrática Alemana. Ustedes recordarán y saben que Alemania estuvo dividida después de la guerra en la Alemania federal y la Alemania democrática o la Alemania comunista. La Merkel nace en la Alemania comunista, es también hija de un pastor protestante, quien le hace una admonición siendo muy niña y adolescente. Nunca centres la atención en ti. De tal manera no te conviertas nunca en el centro de atención, porque lo tuyo, sea lo que te dediques, tiene que ser el servicio. Ella estudió ciencias físicas en la Universidad de Leipzig,
formó parte de una especie de Juventudes Alemanas Libres, que era de los adolescentes de la República Democrática Alemana, formaban parte de esta asociación política. Fíjense que tienen la efigie de Marx, Engels y Lenin, estoy hablando de una Alemania comunista, y se casa en 1977 con un físico que se llama Ulrich Merkel, de quien tomó su apellido, a pesar de que se divorció de él en 1982 y vuelve a casarse en 1998 con este señor que es su esposo actual, que nadie sabe demasiado de él, porque mantiene un perfil más que discreto, que se llama Joachim Sauer, es catedrático de química y fue su director de tesis cuando ella estudiaba. No tuvo hijos. Bueno, esta joven empieza a participar activamente en política cuando se produce la unificación de Alemania, cuando cae el muro de Berlín, y celebraciones en la Puerta de Brandenburgo, y forma parte de una agrupación política de la democracia cristiana, vamos a decir, al lado de uno de los principales líderes de la transición hacia la unificación, que fue el canciller Helmut Kohl. Y él le decía, esta es mi muchacha, pero no lo tomemos con un tono ni despectivo ni derogativo, sino como que puede ser su heredera política, y de hecho lo fue. Empieza a asumir diferentes cargos, es nombrada ministra del Medio Ambiente, ministra de la Juventud, y cuando se produzca el escándalo con Helmut Kohl por el desvío de ciertos fondos, algo impensado, creemos nosotros, ¿no?, en la política alemana, Helmut Kohl cae en desgracia y será Angela Merkel quien tome de alguna manera la conducción de la democracia cristiana. Y esto sí me parece reinteresante, en 2005 ella asume el cargo de canciller. Por primera vez en la historia, una mujer se convierte en canciller alemana, que es lo que nosotros diríamos primera ministro, y dice quien le toma el juramento, querida Merkel, eres la primera mujer elegida para ser jefa de gobierno en Alemania. Una fuerte señal para las mujeres y ciertamente para algunos hombres. Pero lo que sí quiero decir es que la llegada de Merkel al poder no es solo producto del partido del cual ella forma parte, sino que es producto de una alianza y de una coalición. Y si hay algún mérito político que debe reconocerse a Angela Merkel, es su capacidad de negociación. Arma una gran coalición que le va a permitir acceder al poder. Con respecto a, bueno, cómo la consideran, algunos le dicen Mutti, que en alemán quiere decir mami. Y esto hay quienes lo pueden juzgar de una manera también despreciativa o de, ¿cómo les puedo decir?, de disminuir su capacidad política. Creo que a esta altura nadie duda de su capacidad política, pero también mami es la que hace desaparecer los problemas, es la que protege, hace su trabajo sin mucho alarde, es mucho más que mami, es una líder muy exitosa, con mucha experiencia. Y acá hay una imagen, fíjense que ella usa siempre la misma ropa, el mismo traje pero de distintos colores. Se han burlado de ella por esto. Karl Lagerfeld dice, tiene los pantalones horriblemente cortados, le quedan horribles. Bueno, me parece que a ella mucho no le importa, y siempre hace este gesto, observen las manos, que es lo que se llama el gesto del diamante. Fíjense la forma romboidal, ¿no? Se convirtió en la marca de Angela Merkel. ¿Y qué es un diamante? ¿Qué significa un diamante? Fuerza, poder, es inquebrantable y brilla casi con luz propia. Y fue usado este gesto como un cartel de propaganda política, y dice, el futuro de Alemania está en buenas manos, estas manos que conducen desde el poder, desde el liderazgo y desde la tranquilidad también. Aún contra sus convicciones, ha avanzado en algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de nuevas energías, de alejarse de la energía nuclear, apuntar todo lo que tiene que ver con la renovación de las energías, la energía eólica, y algo que me parece para considerar que tiene que ver con la aceptación del matrimonio homosexual en Alemania, perdón, en el año 2017,
ella misma afirma que no estaba demasiado de acuerdo. Según ella misma dice, para mí fui criada en la idea de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sin intervenir en absoluto en la decisión de su gente, de sus parlamentarios, entiende que debe haber respeto entre opiniones diferentes, que va a traer más cohesión y paz social. Y entonces advierten quienes estudian su accionar que puede cambiar de opinión sin hacerse demasiado daño. Una crisis que debió afrontar es la crisis humanitaria, que la puso en el candelero porque ella abrió las puertas en Alemania y aumentó la cuota de refugiados que iban a recibir. Y esto va a esta acción de apertura, de generosidad. El mismo Emmanuel Macron dice, ella ha puesto de relieve nuevamente la generosidad europea. ¿Cómo les puedo decir? Va a permitir el crecimiento de la ultraderecha. Esto ya lo vimos en la historia de Alemania, en grupos ultraderechistas que no quieren saber nada con la llegada de inmigrantes. Este grupo, que se llama Alternativa de Alemania, tenía 94 lugares en el Parlamento alemán y ha subido a 709 en el correr de 2015 a la fecha. Muchos alemanes, en cambio, la apoyaron por esto. Recibían la entrada de los inmigrantes cuando llegaban a Alemania, algunos se ofrecían inclusive para enseñarles alemán, y a raíz de su acción en el momento de la crisis de los refugiados, fue elegida por la revista Time como el personaje del año. Lo que les decía de este grupo que está subiendo en importancia, el ultraderechismo, si ustedes observan este gráfico de barras, el amarillo corresponde a esta agrupación que para 2009 no existía, y observen el crecimiento que ha tenido en el Parlamento alemán. También su intervención respecto de la crisis europea, en el caso de Grecia, Portugal, España. Me estoy apurando ex profeso porque quiero señalar algo que es de enorme actualidad para nosotros y que tiene que ver cuál fue su reacción frente a la pandemia del COVID-19 que castiga al mundo. En marzo del 2020, ella hizo una transmisión nacional durante 12 minutos y explicó exactamente lo que estaba pasando. Estoy hablando de un año atrás. Y dijo, es serio, tómenlo en serio. Y añadió que probablemente sería el mayor desafío del país desde la Segunda Guerra Mundial. Abandonó de alguna manera el estilo Merkel, fue mucho más emocional, la comunicación fue muy directa, pero hay algo que fue muy llamativo, que es su discurso en la Navidad del 2020 frente al Parlamento alemán. Empezó hablando del presupuesto, empezó a hablar del endeudamiento, habló de Europa, habló del Brexit, y pasaron 20 minutos y pasaba las hojas y no hacía mención a la cuestión que a todos preocupaba, que cuáles iban a ser las reacciones frente a las fiestas que se avecinaban, frente a la Navidad, y hace un llamado a la sala y dice, cito, a partir de hoy quedan exactamente 14 días hasta Navidad, y debemos hacer todo lo posible para no tener de nuevo un aumento exponencial de contagios. Solo quiero decir una cosa, si de aquí a Navidad tenemos muchos contactos y finalmente esta es la última Navidad que celebramos con los abuelos, habremos fallado en algo, y eso no puede ser, señoras y señores diputados. Habla de los números, 20.000 casos diarios, 590 muertos diarios, y uno de este grupo ultraderechista la provoca. Ella en general no responde a las provocaciones y le dice, eso no está demostrado. Los números, quiero decir, ¿no? Y Merkel reacciona con una anécdota personal que es muy extraña y dice, cuando vivía en la RDA me decidí a estudiar ciencias físicas, algo que probablemente no hubiera hecho en Alemania Occidental. Lo hice porque estaba segura de que hay muchas cosas que se pueden derogar, pero entre ellas no está ni la fuerza de gravedad, ni la velocidad de la luz y otros hechos científicos.
ha llegado a un índice de aceptación de hasta el 74%, y hablando de la deconstrucción y las mujeres, ella apareció en la ópera de Oslo con ese vestido que mostraba un escote inusual en ella, ¿no? Entonces le preguntaron ¿por qué usó ese vestido? ¿Qué podía decir acerca de ese vestido? Y ella les dijo, no se hablaría tanto del tema si se tratara de un hombre, dijo la mujer más poderosa del mundo. Angela Merkel va a dejar el poder el año que viene, ya avisó en 2018 que no se iba a postular para un nuevo periodo, y bueno, el gran desafío de la Europa del futuro tiene que ver con cómo se va digamos, a manejar la Europa posterior a lo que se llama el fin de la era Merkel. Lamento, bueno, nos está saludando porque se va, quedan unos meses nada más de su mandato. Por supuesto, la historia juzgará si tiene un altísimo índice de aceptación, y en fin, todavía no podemos hacer juicios porque es necesario que siempre con la historia que pase el tiempo para que decanten los acontecimientos. Muy bien. Con esto termino la exposición. La verdad es que tuve que correr muchísimo, porque son dos personajes que llevan su tiempo de desarrollo. No quise, me parece que no se puede acelerar demasiado, pero bueno, los tiempos surgen y son dos personajes que me parecen muy, muy interesantes. Maravilloso. Ahí dicen comentarios, escuché que le aplaudían de todos los balcones de Alemania, impactante, 74% de aceptación. O sea, creo que todo lo Sí, impresionante. Por ejemplo, mercado común europeo también, la parte económica también mucho fue liderado por ella, o digo sí. Sí, no, pero además, bueno, con el tema de la crisis de los refugiados, por ejemplo, la acusan, ¿no? Y dicen, claro, quiere lavar el pasado nazi de los alemanes, ¿no? Al ser tan generosa con los refugiados, y ella dice, acá no es una cuestión de lavar nada, sino que es una cuestión humanitaria. Recordemos que son cientos y miles de refugiados que después de que se agudiza la guerra en Siria, en Afganistán y en Irak, empiezan a fluir a Alemania. Las imágenes las vimos todos, ¿no? Con la oposición de Austria y de Hungría, que los húngaros acusaban o, digamos, amenazaban con dispararle, ¿no? a los refugiados. Esto le ha granjeado mucha simpatía entre los sectores más progresistas de Alemania, ¿no? No en la ultraderecha, por supuesto. Por lo pronto nos dejas como algún sabor dulce en el paladar de saber que desde el diálogo, obviamente siempre hay grupos que reaccionan ante propuestas de diálogo y de ceder. Me parece que la gran diferencia entre una y otra es que una logra ceder en pos de conservar y de preservar y de crecer, la otra no cede, al menos que se le venga todo el electorado encima. Y es muy interesante tantas cosas, ¿no? Pero si hay algo que se le valora a Angela Merkel es precisamente su capacidad de negociación. No podemos ser ingenuos tampoco de pensar que es una cuestión de generosidad, pero por ejemplo, cuando ella se muestra tan dura con los griegos y con los italianos, que entiende que no deben concedérsele más préstamos, también es un mensaje que le da el electorado alemán: yo estoy cuidando también los intereses de Alemania. Como diciendo, bueno, si han malgastado el dinero en otros lados, yo estoy cuidando los intereses de a quienes represento, de quienes gobierno. Lo que pasa es que ser canciller alemán no es solo ser canciller alemán, es ser el dueño de Europa de alguna forma, ¿no? Me queda dando vueltas, pero bueno, no es para desplegar ahora, me queda dando vueltas, bueno, qué distintas posiciones han tomado distintos países europeos respecto a asilar grupos de inmigración y qué efectos tuvieron, ¿no? Estas distintas reacciones, entendiendo cada país en sus circunstancias. La idea no es juzgar, sino poder entender que hay un mapa político que podemos pensar global, pero que cada país tiene sus circunstancias. Sí, y inclusive dice que hay muchas conversaciones que por supuesto no han salido a la luz y no se han desgrabado, por supuesto que estoy hablando de algo que ocurrió hace 5 años. Bueno, ¿cuál fue la reacción del resto de
de los líderes europeos. Y con respecto al COVID, esto me pareció maravilloso. Ella se va a tener que enfrentar a los gobernadores como si fueran gobernadores, ¿no? Alemania está dividida en distintos estados, se llaman, como si fueran provincias, que se negaban en gran medida, y esto lo vemos nosotros todos los días, a llevar a cabo las medidas de cierre que ella proponía. Y todo fue producto de una negociación. Hemos visto en la tele que ha habido marchas en contra de los cierres en todos lugares de Europa, ¿no? No solamente en Alemania. Que ya, por supuesto, sí, cómo no. Sabés que hay mensajes, ¿no, Ruti? ¿Querés leer los mensajitos? Que había preguntas, no sé. Sí, algo plantea, mira, Cari, que es una escritora prolífera de nuestro chat, que está para meterla en redes a Cari. No, Cari, prende el micro. Prende el micro, Cari. No, por favor. Pone, es para copiar, cuando hablábamos sobre el poder de negociación de Angela Merkel, nosotros tenemos mucho para aprender, nuestros políticos, digo. No, Cari, lo más, qué bueno. Es más, ¿sabés qué, Karina? Vamos a tomar el impulso de tu iniciativa del intercambio y los vamos a invitar a todos aquellos que participaron de esta experiencia, que para nosotros también es la primera, en esto de armar un ciclo corto, reducido, con personas que estén interesadas únicamente en esto y apuesten a este espacio. Mándennos mails con temas que les interesarían. Mándennos mails. Creo que la experiencia, no quiero generalizar, pero creo que fue una experiencia tan linda, no sé si les pasó a todos, pero miércoles 18 horas esperando el momento. Sí, porque aprender historia de esta manera, la verdad que es muy, muy atractivo, sinceramente, sí, muy enriquecedor. Sí, Marian, ¿querías decir algo? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, claro, ¿sí? Marian. Ah, bueno. No solamente el mail, ¿a qué dirección habría que enviarlo? Mira, yo ahora lo voy a poner en el chat, voy a poner mi mail, de todos modos vos tenés contacto directo con Omi. Toda idea que tengan, que podamos ahondar y profundizar en este espacio de repensarnos y repensarnos en la historia, bienvenido sea. Yo voy a dejar mi mail, muchos de ustedes lo han recibido de manera semanal con el link de este espacio, ¿sí? Lauri, ¿hay algo que quieras comentar para cerrar? Sí, quiero comentar que me sentí maravillosamente bien en esta experiencia. Reitero lo que dije al principio, Omar se tiró la pileta sin conocerme, podría haber sido cualquiera, solamente tuvimos una entrevista breve. Yo les agradezco enormemente, yo amo hablar de historia y enseñar historia. Lo hago desde que tengo 22 años, hace un montonazo, y parece mentira, pero sigo teniendo la misma pasión. Así que estoy a vuestra disposición para el momento que quieran, los temas, no voy a fanfarronear, decir cualquier tema, ¿no? Pero si se da el tiempo y se puede armar, yo puedo organizar algo para el futuro, y nuevamente un millonazo de gracias, además por la contención frente a las dificultades tecnológicas, que la verdad que Ruth y Omi me tranquilizaron un montón en el medio de los ataques que a mí me agarran, pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, esto es otro desafío, otro que gobernar Europa, gobernar Zoom. Queremos agradecerles a todos el respeto. A veces tocar algunos temas pueden ser un poco picantes o controversiales, y sin embargo estuvimos todos con disposición a escuchar, a aprender, a disfrutar. Laura, fue un espacio delicioso, delicioso. Muchas, pero muchas gracias, y como siempre, y reitero, estoy a vuestra total disposición cuando piensen y crean que hay algo en lo que yo pueda tener cabida, cuenten conmigo. Elena ya se anotó en lo que sea. Elena dijo que lo que ves se suma. Y yo voy con Elena. Muchas gracias. Quiero decirte, Laura, que se nota mucho tu pasión. Ay, gracias. De este lado, pese al Zoom. Pese al Zoom, te agradezco muchísimo. Yo tengo como tengo una gran obsesión que tiene que ver con la claridad en la exposición, porque, viste, los que estudiamos, todos los que estudiamos cualquier rubro, tenés todo junto en la cabeza, entonces es mi obligación explicarlo de manera que sea comprensible para todos, ¿no? Y la verdad que lo amo, ¿para qué voy a mentir? Me encanta. Gracias, muchas gracias, Karina, muchas gracias. Y continuará.
Continúa el Ojalá. sábado, continúa el domingo, continúa todas las propuestas, pero este ciclo va a seguir el de deconstrucción y tomamos esta historia porque ya nos tiró varios temas y contenidos para seguir abordándolo en el futuro. Así que... No spoilees, No, pero no les spoilees. decimos que Laura no se va nada, se No, queda Laura no se va. cerquita Yo- nuestro. Estoy cerca físicamente y estoy cerca de las propuestas de ustedes, así que nuevamente yo soy agradecida por este espacio que se me dio. Así que un beso para todos y ojalá que Chao, podamos chao. volver a Nos encontrarnos. vemos. Nuestro bye. cariño para todos ustedes, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Se nota tu entusiasmo. Ay, Nos muchas gracias. entusiasmamos nosotros. Gracias, muchas Cari, gracias. Cari, escribinos. Cari tiene ideas. Escribinos, Cari, las quiero leer. Chao, Bye. gente. Chao, chao. Gracias, chicos. Nos vemos.